Vamos a continuar hoy con las lecturas semanales. Me gustaría que me acompañarais leyendo los pasajes que nos vayamos encontrando. También quiero animarlos a leer diariamente la palabra de Dios durante la semana para meditar y profundizar en las palabras que leemos los domingos. La lectura que os recomiendo hoy es Lucas capítulo 1. Para mañana, lunes, Juan capítulo 3. Para martes, Jeremías capítulo 17. Para miércoles, Isaías capítulo 48. Para jueves, Romanos capítulo 1. Para viernes, Hebreos capítulo 4. Y para el sábado, Filipenses capítulo 2. Vamos hoy, capítulos segundo y tercero. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Artículos tercero, que fue concebido en Espíritu Santo y nació de María Virgen. Podría escribirse mucho sobre el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Ha hecho muchísimo por nosotros y detalladamente nos lo narra la Sagrada Escritura, la cual da testimonio de Él, diciendo que es el Hijo unigénito de Dios. Naturalmente esto no se podía ver cuando vivía en Palestina como cualquier hombre. Nació de María, su madre, exactamente como nacen todos los demás niños. A pesar de ello, podemos saber que Él era el Hijo de Dios y el Redentor prometido. Lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús, ella no podía creerlo y contestó: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. A lo que contestó el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así nació el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Ahora está en el cielo, con Hijo de María, en la aldea de Belén, bajo el reinado del emperador Augusto. Para María era un privilegio muy grande ser escogida para ser la madre del Señor. Pero esto mismo lo debió solo a la gracia del Señor, pues ella misma no era mejor que cualquier otra mujer de Israel. Por tanto, alabó solo el Señor, dándole gracias por esta distinción tan particular que le fue otorgada. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55.
El don de nuestro Redentor fue solo obra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengas vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Malditos pues aquellos que glorifican a una criatura, declarando divina a María y dándole a ella la gloria que solo pertenece a Dios. La Biblia da testimonio de que solo el Hijo de Dios era sin pecado, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras franquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Artículo 4. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Nuestro Redentor nació de una virgen y el encarnarse representaba una gran humillación. No podía descubrirse por su aspecto que era el Hijo de Dios. Y así pues, nadie le honró, salvo unos pastores, unos magos de Oriente, Simeón y Ana. Cantaron los ángeles, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. Tampoco nació en un palacio o en alguna familia de la clase privilegiada. Había muchos que no podían entenderlo y explicárselo, por lo que menospreciaban al Señor. Había otros que no creían porque Jesús no cumplía sus deseos pecaminosos. En pocas palabras, muchos le rechazaron, de manera que el apóstol Juan escribe: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Casi todo el pueblo judío le rechazó. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Como dice el apóstol Juan, Juan capítulo 3, versículo 20. Así los escribas y los fariseos, es decir, los miembros importantes de la iglesia en aquella época, le rechazaron, pues deseaban otro redentor. Otro tipo de redentor. No querían a uno que muriera para liberar a Dios de sus pecados, ya que se creían justificados delante de Dios. Así creció su odio y acabaron por crucificarle,
bajo el poder del gobernador Poncio Pilato. Ahora bien, no hubiera podido el Señor vencer a todos esos enemigos judíos por la grandeza de su poder, simplemente aniquilándolos. Pues claro que sí, hubiera podido hacerlo así. Y a veces les hizo sentir que no podían hacer con él todo lo que querían, y que era más poderoso que sus compatriotas judíos. Así, por ejemplo, no pudieron despeñarle cuando le llevaron hasta la cumbre del monte de Nazaret. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Lucas capítulo 4, versículo 30. Y más adelante, volvieron atrás y cayeron en tierra. Sin embargo, nuestro Redentor no acabó con sus enemigos con la ayuda de su poder divino. Al contrario, como cordero fue llevado al matadero. No se resistió cuando le prendieron, llevándole a la casa del príncipe de los sacerdotes. Cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Nuestro Señor veía muy claramente a todo el pueblo judío y a toda la humanidad bajo el juicio de Dios. Sabía perfectamente que toda la humanidad, incluso el pueblo judío, era culpable. Estaba bajo el juicio de Dios. Juicio que solo podía acabar con la destrucción total, inexorable. El Señor quería padecer el juicio por esta humanidad perdida. Él quería ser condenado en lugar de esta. Por eso vino al mundo y por eso no resistió a los hombres cuando le crucificaron, padeciendo voluntariamente. Así pues fue maldito, aunque en verdad debiéramos haber sido malditos nosotros. Y hasta exclamó: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablando de los sufrimientos y la muerte de Jesús, dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y dice el profeta Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53,
versículo 4 al 5. Antes de llevar a cabo la obra redentora de su pueblo, el Señor no hizo nada para contrarrestar la violencia de sus enemigos, ni tampoco su Padre. Solo lo hizo después de la sepultura de Jesús, quien permaneció en el sepulcro durante 3 días. Con eso, todo se acabó, todo había sido cumplido. Él había llevado todo el peso del castigo. El peso del castigo. Así pues, queridos hermanos, vuestra salvación y la mía está únicamente en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tenemos que buscarla fuera de nosotros mismos, en Él. Desgraciados aquellos que esperan ser salvados por algunas criaturas, por los santos, por María, por el Papa, o por sus propias buenas obras. Efectivamente, tampoco las buenas obras nos salvarán. ¿Por qué? Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él. Romanos capítulo 3, versículo 20. Queridos hermanos, oramos para que nadie os engañe. Es certísimo este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Colosenses 1, versículo 14. Vamos a dejar aquí por hoy. Seguiremos la próxima semana. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.